Estamos dentro del tema 4, ecología vegetal, empezándolo, y lo primero que vamos a ver es por qué las plantas son importantes. Por un lado vamos a ver por qué son importantes para el medio ambiente. Lo primero, las plantas son la base de las cadenas tróficas. Son los organismos autótrofos que fabrican la materia orgánica a partir de inorgánica, para que esté presente y para que entre en la cadena o en el ciclo de la materia, para que entre o para que sirva de alimento a otros seres vivos. Segundo, ayudan a regular el clima, ya que con su evapotranspiración mantienen la humedad y suavizan las temperaturas. Importantísimo. Y participan en el ciclo del agua. Además, las plantas ayudan a conservar el suelo, porque las raíces lo que hacen es digregar la roca. Además, las raíces digregan la roca y permiten que se forme y desarrolle el suelo. O sea, conservan el suelo y permiten que se desarrolle. Y finalmente, producen oxígeno, claramente importantísimo para la respiración. La mayoría de los seres vivos la utilizan. Cuatro términos muy importantes, ¿vale? Muy importantes. Luego, ¿por qué son importantes para los seres humanos? Pues nos sirven de alimentación, claramente. Por ejemplo, los cereales. Por otro lado, nos proporcionan materias primas como la madera para crear diferentes utensilios. Son fuente de medicina y productos farmacéuticos. Y además de ello nos aportan otros productos como fibras textiles, gomas, aceites, etc. Vamos a analizar el punto 2, factores ambientales y adaptaciones. Mira, las plantas pueden vivir en determinados ambientes, muy diversos, pero todas no pueden vivir en todos los ambientes, no toleran todas las condiciones. Por ejemplo, el cactus no podría vivir en una selva porque está adaptado a vivir en el desierto. ¿Vale? Entonces, la supervivencia depende de los factores abióticos que tenga el medio. Se definen factores abióticos como las variables físicas del medio en el que está el ser vivo. Por ejemplo, la temperatura, la luz, las características del suelo o el agua. Las especies necesitan adaptarse a estos para poder sobrevivir. Cada factor ambiental, cada factor abiótico presenta unos límites de tolerancia en los que las especies pueden vivir. Unas especies pueden vivir más que otras determinadas, dependiendo. Por ejemplo, mira, en los límites de la temperatura, mira, por ejemplo, esta gráfica, hay una especie, la A, que puede vivir de 0 a 40 grados. En todo ese rango de temperatura puede vivir. Pero hay otra que solo puede vivir entre 10 y 27, 28. Más allá de esto no podría vivir. Entonces aparecen dos grandes términos dependiendo de cómo es la valencia ecológica, que sería, la valencia ecológica es el rango de algún factor abiótico en el que pueden vivir. Tenemos, en este caso, especies euroicas, aquellas que se caracterizan por ser poco exigentes respecto a los valores alcanzados, es decir, a especies que presentan un límite de tolerancia muy amplio, y estenoicas, especies muy exigentes con respecto a un factor, que presentan un límite de tolerancia estrecho. O sea que podemos decir que las especies euroicas son aquellas que se caracterizan por tener un límite de tolerancia amplio de un determinado factor, y las estenoicas son las que presentan un límite de tolerancia muy estrecho para un determinado factor. ¿Por qué? Porque euroico y estenoico es genérico. Esto es genérico para todos los factores. Mirad, concretamente, por ejemplo, en el tema de la temperatura, los límites de tolerancia respecto a la temperatura, tendríamos plantas euritermas, las que presentan unos límites amplios de temperatura, fijaos, de 0 a 40 grados, por ejemplo. Por ejemplo, las que están adaptadas a vivir en la continentalidad. ¿Qué significa continentalidad? Que está alejado de la costa y hay mucha inversión térmica. Más que inversión térmica, hay mucha amplitud térmica entre invierno y verano o entre el día y la noche. Y luego tenemos las plantas estenotermas. Estenotermas significa que están adaptadas a vivir en rangos más estrechos. Plantas tropicales que viven en una determinada temperatura o plantas de zonas frías que solo viven en ese rango de temperatura. ¿Vale? Las plantas presentan diferentes adaptaciones al medio. Fijaos,
Adaptaciones al frío. Muchas plantas pueden mantenerse activas entre 0 y 45 grados, pero por encima de 45 grados las proteínas vegetales dejan de funcionar, se desnaturalizan, la estructura se desnaturaliza, es decir, se paraliza el metabolismo y en 0 grados se congela. No obstante, como decimos, hay plantas que pueden vivir en climas extremos, adaptaciones al frío, ¿vale? Por ejemplo, añadiendo tamaños muy pequeños, siendo muy pequeños, y formas más o menos esféricas que permiten poder vivir. Esa es una adaptación. Adaptación al frío, reducir el metabolismo y disminuir la superficie corporal expuesta. Muchas plantas pierden su hoja durante el invierno. Son las plantas caducifolias y bajan su actividad metabólica durante ese periodo, ya que no les compensa mantener la hoja, van a perder más de lo que ganan. Otras plantas, como árboles y arbustos, aumentan el contenido de sales en sus tejidos. ¿Para qué? Pues para aguantar más las temperaturas gélidas. ¿Vale? Ayudan a disminuir el punto de congelación. Esas sales en los tejidos. En cuanto a las adaptaciones al calor y a la aridez, es decir, a la falta de agua, son destinadas a evitar la desecación de la planta. ¿Qué podemos hacer? Pues normalmente las hojas, que son las superficies más expuestas, que sufren más la pérdida de agua, presentan adaptaciones. Suelen ser pequeñas, como cutículas gruesas, y presentan menor densidad de estomas, para que pierdan menos agua. Además de ello, las plantas suelen desarrollar raíces con más extensión para captar más agua. Lógicamente desarrollan más sus raíces. ¿Qué ocurre en climas semiáridos? En climas semiáridos en los que todavía hay agua, aunque hay poca, las hojas son pequeñas para evitar la transpiración excesiva. Además presentan cutículas y cubiertas protectoras para evitar que se deshidrate. Además hay una presencia de pelos en la hoja que dificulta la deshidratación. Estos retienen humedad, pero creando un microclima que dificulta la deshidratación. En los desiertos es diferente. En los desiertos las hojas se transforman normalmente en espinas. Bueno, perdón. Las hojas aparecen espinas para reducir la evaporación, la transpiración. Las hojas son espinas. No tienen realmente hojas, tienen esta estructura. Tienen una serie de cutículas, una superficie aislantes que le evitan perder agua. Además desarrollan estructuras como la propia hoja en sí de la chumbera, ¿vale? Más bien el tallo, quedamos con el término tallo, que les permite almacenar agua. Así aparecen las plantas suculentas porque se ven hinchadas, se ven turgentes. Además, pues al igual que ocurría con el frío, deben adoptar formas esféricas. A las plantas adaptadas a la falta de agua se les denomina xerófitas, por ejemplo el cactus. En cuanto a las adaptaciones a la falta de luz, por ejemplo una zona con mucha vegetación que impide la entrada de luz, como ocurre en las selvas, ¿qué características pueden ocurrir? Pues bueno, lo primero, aumentar la superficie de la planta en sí por la superficie foliar, la superficie de la hoja, para cubrir mayor cantidad de luz, para captar mayor cantidad de luz. Incrementar el número de estomas y una cutícula más fina, ya que aquí, pues lógicamente, al haber mucha agua no hay riesgo de desecación. Y así, pues claro, ¿por qué más estomas y una cutícula más fina? Pues para que haya mayor intercambio gaseoso y podamos obtener más CO2 para fijarlo. Además, presenta una mayor concentración de clorofila
Por eso presentan verdes intensos. ¿Para qué? Pues para optimizar, captar la luz, la máxima luz posible. Cuanta más clorofila, que es la que se encarga de captar la luz, el pigmento, pues más, pues más captación. Y también hay plantas especializadas en trepar y alcanzar la luz, que son las plantas epífitas. Respecto a las adaptaciones al suelo, los vegetales se adaptan en función de los nutrientes que haya en el suelo, ¿vale? Dependiendo de lo que ellos puedan aprovechar. Por ejemplo, las plantas calcófilas se adaptan a suelos calizos, que son muy básicos, y las plantas acidófilas se adaptan a suelos calcáreos, ácidos. Las halófilas a suelos alinos. Dependiendo de las regiones aparece una serie de plantas u otras. Entonces, aquí aparece el término bioma, regiones ecológicas caracterizadas por un tipo de vegetación concreto, que depende del clima, de las condiciones climatológicas. La tundra se caracteriza principalmente por bajas temperaturas, escasez de precipitaciones y el viento. Aparece el permafrost, un suelo helado la mayor parte del año. Aquí destacan vegetación baja, líquenes y musgo. Por ejemplo, ocurre en Sierra Nevada, la tundra alpina. La taiga se caracteriza por las coníferas, bosques boreales de coníferas, muy extensos, con una pluviosidad no muy alta pero constante a lo largo de todo el año, teniendo el máximo en verano. Al bosque caducifolio, pues climas más moderados, es decir, no son tan extremos como los anteriores. Abundantes precipitaciones y nieve en invierno. Nieve normalmente en invierno. La principal adaptación es la que sean caducifolios, que pierden la hoja en invierno. Por ejemplo, tenemos en España robledales o hayedos. En cuanto al bosque mediterráneo, el característico de estas regiones se caracteriza por unos inviernos templados con precipitaciones moderadas y veranos calurosos con escasez en sequía, sin apenas en otoño y primavera. Principalmente las precipitaciones son en invierno, en la mayoría de la península ibérica, destacando por ejemplo el alcornoque y la encina. La dehesa es un ecosistema derivado de este bosque mediterráneo. Las estepas son zonas templadas donde hay escasas precipitaciones, por lo que no llegan a desarrollarse árboles, sino plantas herbáceas. El desierto son zonas áridas en las que las precipitaciones son muy escasas, no llegan ni a 200 milímetros. Aparecen normalmente plantas con hojaduras y pequeñas, de tipo xerofítico. La sabana, por su parte, se sitúa en regiones tropicales, con un clima cálido durante todo el año y con dos épocas, una seca y otra de lluvia. Y finalmente el bosque tropical se caracteriza por la abundancia de precipitaciones y la temperatura sin estaciones, apareciendo una gran cantidad de biodiversidad. En la primera tarea de este tema encontramos en el punto 3 tundra y dehesa, de las que hay que incluir una imagen y decir desde qué página la habéis tenido, tundra y dehesa. ¿Qué más tenemos? Tenemos también por aquí especie euroica, saber decir que es una especie euroica. Y realmente de la actividad 2, aunque aquí ponga adaptaciones, no he encontrado nada sobre este tema, porque fijaos, esta actividad nos dice que hablemos de la germinación de una semilla, de la polinización, de las angiospermas, del núcleo espermático, de la osfera. Se refiere a otro tema, no a este. Y respecto a las imágenes, ninguna me parece a mí que sea relacionada con este tema. Así pues, solamente la tarea anterior, lo que hemos dicho. ¿Vale? Bueno, pues nada, un saludo.